7 de la tarde en punto, vamos a hablar a esta hora del estallido social, de los daños oculares, de dos sentencias que involucran a dos ex carabineros. Estamos en el estudio con el abogado querellante de estos casos, Nicolás Pavés, que nos acompaña amablemente en esta tarde de día jueves. Abogado, ¿cómo le va? Feliz 2025. Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Abogado, demos contexto. Estamos diciendo que son dos sentencias, una por 8 años de pena efectiva y otra que es libertad vigilada intensiva. ¿Cuándo ocurrieron estos hechos? ¿En qué contexto? ¿Cuál es la situación que estamos relatando para entender el contexto? Estos hechos ocurren el 20 de octubre del año 2019, en pleno inicio del estallido social, en Gran Avenida, en el frontis de la Municipalidad de La Cisterna. La víctima, Renzo, un joven, va caminando, no va participando de ninguna manifestación, va incluso grabando con su celular junto a un amigo. Todo esto está registrado y documentado, y en ese contexto hay un piquete de carabineros ubicado en el balcón de la municipalidad, cual francotiradores, y disparan directamente, uno de ellos contra Renzo, hiriéndolo con más de 20 perdigones, y uno de ellos le produce la pérdida de su ojo. ¿Eso es parte de lo que lograron probar en el juicio? Sí, esos son los hechos acreditados por el tribunal, e incluso es más, el propio hoy día condenado se sitúa en el lugar de los hechos, hay una reconstitución de escena, es decir, son hechos, no es mi versión, no solo es la versión del tribunal, sino que él mismo se sitúa en el lugar como tirador. La discusión estuvo en los contextos o eventuales contextos, pero hoy día ya con sentencia podemos decir con propiedad qué es lo que ocurrió el 20 de octubre. ¿Qué precedentes sientan este tipo de sentencias? A mí me parece que la gran discusión es que a muchos han querido hacer siempre una suerte de juicio político del estallido social. Estos son hechos jurídicos, son hechos de lo que ocurre o no ocurre en ese lugar. Creo que el gran precedente es que en cualquier contexto no es posible hacer uso de una escopeta antidisturbio contra un civil, mucho menos está reglamentado a menos de 20, 30 metros, no sabiendo o no menos que sabiendo que lo que va a producir son lesiones graves, como en este caso. Aquí el sargento está condenado a lesiones graves gravísimas, más disparos injustificados. Entonces, en ese contexto me parece que sí, que hay un precedente. Yo creo que en el contexto país hoy día, que hemos tenido muchos debates respecto de lo que pueden o no pueden hacer nuestras policías. Y que la apreciación ciudadana del estallido ha cambiado. Por supuesto, pero yo creo que sí hay algo que no puede cambiar, que las personas tenemos derecho a salir a la calle y a caminar en cualquier contexto. Y que en ningún contexto se deben aceptar la violación de los derechos humanos. Y que ningún contexto puede permitir que un funcionario carabinero pueda disparar a otro ciudadano que va caminando con un celular en la mano, y en ese contexto pueda ser víctima de un disparo de un francotirador, mucho menos a su cara. Abogado, en su experiencia y en lo que he podido observar en otros casos, ¿usted cree que en otro tipo de juicios sí se ha terminado cayendo en un juicio político? Sí, más que en un juicio penal. Me refiero a casos que involucran a ex carabineros, todo en el contexto del denominado estallido. Sí, yo creo que bienvenido el debate político. Yo no tengo problema en tenerlo, pero como abogado penalista me parece que uno debe ceñirse a los hechos. Y creo que sí, creo que la tentación es alta, para ambos lados, para izquierda, derecha. Pero creo que en rigor lo que aquí ocurre es respecto de la regulación del uso de la fuerza. Es decir, quienes tienen el monopolio de las armas, si yo salgo una discusión abierta en nuestro país por estos días. Por supuesto, pero si yo salgo mañana a la calle con mi hijo, quiero tener la tranquilidad, que cualquiera sea el contexto, quiero saber que quien tiene un arma, porque como sociedad le hemos entregado una arma solo a un grupo determinado de personas, quiero tener la tranquilidad que no me va a disparar a alguien desde un segundo piso, cual francotirador, entendiendo que tiene el derecho a hacerlo. Entonces creo que ese debate país, válido el 2019, válido incluso hoy día, donde han cambiado un poco los criterios. Y en medio de una crisis de seguridad, donde muchas veces el temor está de la acción que pueden tener delincuentes con la ciudadanía. Sí, hay una crisis de seguridad donde hay un acceso a las armas gigantes. Por eso que si tú me permites, a mí me parece que no hay que cambiar el foco en creer que esto tiene que ver, que es en contra de carabineros. No, al revés, es decir, tiene que ver con la regulación justamente del uso de la fuerza, incluso para que Carabinero actúe con mayor tranquilidad, sabiendo qué puede hacer y qué no puede hacer. Y en ese sentido, ¿cómo las sentencias que estamos hablando, repito, son 8 años de pena efectiva para un exfuncionario de Carabinero y libertad vigilada intensiva para una mujer que era parte también del grupo que estaba en ese territorio de la Gran Avenida, nos comentaba el abogado Nicolás Pavés? ¿Cómo sentencias de estas características pueden, lo digo en términos coloquiales, pavimentar el camino o servir de antecedente para lo que, por ejemplo, se pueda decidir en casos como el de Gustavo Gatica, que sin duda es un caso emblemático del denominado estallido social? Yo creo que cada caso es distinto, pero siempre el juicio de eso yo creo que nos da dos certezas que son importantes jurídicamente. A la policía, que debe saber cuándo puede actuar y no puede actuar. Es decir, por algo existen protocolos, nivel 4, nivel 5. Es decir, Carabineros puede hacer uso de una escopeta cuando ve en peligro su integridad, cuando ve en peligro la integridad de un compañero, cuando está en un piquete, cuando efectivamente, no sé, está siendo víctima del lanzamiento de
4 o 5 los molotov, es decir, esto está regulado. Y estas sentencias allanan el camino a que efectivamente sepamos qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Entonces, en ese contexto creo que la sentencia es una buena noticia para todos y también al revés, para quien hoy día salga a ejercer una garantía constitucional como es manifestarse de manera pacífica, sepa que del otro lado no hay una persona con una escopeta que me va a disparar al rostro y que puede eventualmente o matarme o dejarme ciego. ¿En qué basaron la defensa desde Carabineros? A mí me parece que respetuosamente lo digo, yo creo que hay una defensa muy corporativa, muy de contexto país, muy del estallido social, muy de querer instalar en el tribunal esta suerte estábamos en un estado de excepción constitucional, pero hacer creer de que eso podía permitir una especie de carta blanca. Yo creo que es un error, creo que efectivamente el día 19 de septiembre y 20 de octubre estábamos en un contexto complejo, pero hay que entender, en la Gran Avenida, 3-4 cuadras más allá habían protestas, 3 cuadras más allá había habido un saqueo en un supermercado líder, pero en ese lugar determinado, ese día completo, no había habido manifestaciones. Por tanto, no había ninguna forma de poder entender una reacción como la que tuvo no solo el condenado, sino que otros carabineros que pretendieron hacernos creer que estábamos en un estado donde estaba en peligro la vida de los carabineros. Eso jamás fue así en este juicio en particular, y por eso es que es tan relevante lo que señalan los jueces, porque en el fondo la señal que nos dan es, ojo, Carabinero tiene derecho a actuar, pero debe hacerlo y debe ceñirse a los protocolos que tiene. Es que yo se lo preguntaba porque no en todos los casos donde estuvieron involucrados carabineros o exfuncionarios de carabineros ha sido fácil comprobar la culpabilidad. Sí, lo que pasa es que yo quiero admitirte algo. Es distinto Plaza Italia, donde hay, perdón que lo diga así, 20 tiradores con 20 escopetas antidisturbios, donde es muy compleja la prueba. Nosotros hemos tenido casos, por eso que creo que es un fallo bien histórico en términos de ganarlo. En este caso en particular está muy claramente determinado quién es el tirador, desde dónde se tira, hay una reconstitución de escena. Entonces yo también te admito que efectivamente en otros casos ha sido más difícil, porque es difícil determinar, bueno, ¿quién tiró? ¿Quién es el que dispara si tengo 4 piquetes? No, y también ha habido casos donde han sido absueltos. Por supuesto, por eso es que te reitero que yo creo que sí, que es una sentencia histórica, porque efectivamente ha sido muy complejo en este episodio. Tenemos más de 400 personas en Chile con trauma ocular, por lo cual yo creo que es una sentencia, a lo menos yo la llamaría histórica, porque ha sido muy difícil efectivamente probar quién es la persona que disparó. Y usted nos decía anteriormente, cuando yo le preguntaba sobre los argumentos que puso sobre la mesa Carabineros para ejercer la defensa, me decía, veo más que nada una defensa institucional. ¿Cree que ha pasado eso en otros casos también, además de estos dos en los que usted estuvo en la representación? Yo creo que la tentación para ambos lados, de politizar los casos, yo creo que es un error. Yo creo que los abogados estamos llamados a colocar las pruebas sobre la mesa de manera que los jueces determinen las responsabilidades. Creo que en este caso, y lo digo con respeto a mis colegas, el error de generar un contexto es la peor de las estrategias, porque yo no creo que pueda haber un contexto que permita que alguien instalado desde el segundo piso, hay que decirlo, no alcanzamos por razones de tiempo entrar al detalle, no está permitido ocupar una escopeta antimotines, antidisturbios desde un segundo piso, por razones técnicas. No está permitido ocuparla a menos de 20 metros sin no representarme la posibilidad que puedo causar heridas mortales o graves. Entonces, no hay ninguna manera que en este caso en particular o en otro, en este contexto, podamos justificar lo que ocurrió. Y lo último que quería preguntarle, abogado, en medio de todo el tiempo que ha pasado, desde el estallido social hasta ahora, pandemia mediante, considerando también la apreciación ciudadana que ha ido cambiando con el tiempo, de hecho hay estudios de opinión que así lo demuestran, me refiero a la apreciación que tienen de la manifestación como tal en medio del estallido, con demandas sociales que todavía no están cumplidas desde la vereda política también, eso hay que consignarlo. Pero ¿usted considera que en algunas de las decisiones que han tomado tribunales ha influido de alguna u otra forma esta apreciación ciudadana cambiante en torno al concepto de estallido social, o muchas veces las opiniones políticas que han surgido en torno al tema? Sí, es una opinión personal, pero yo creo que sí. Yo creo que los jueces son humanos y yo creo que el contexto país es imposible que nos afecte. Yo creo que si los juicios hubiesen sido 6 meses después o un año después, probablemente tendríamos muchas más condenas. Ya hablamos también de una deficiencia en nuestro sistema. Sí, no, prisiones preventivas muy largas, etcétera. Estamos hablando de una víctima que han pasado 5 años, 6 años esperando con la pérdida de un ojo, y a veces perdemos la dimensión de lo que implica el daño de eso. Entonces quedamos en la discusión de qué es lo que estaba o no estaba haciendo la víctima, una víctima que, déjame decirlo, pero están las pruebas, él está grabando con su celular hay los una hechos. sentencia, por supuesto. Entonces, sí, yo creo que la apreciación, lamentablemente, porque perdona que te diga algo, pero si mañana hay un nuevo estallido social, lo que yo quisiera es que tanto policía como ciudadanos hayamos aprendido algunas cosas, y una de esas es que la policía no puede disparar a diestra y siniestra, menos a la cara de otro ciudadano.
Por supuesto. Abogado Nicolás Pavés, le quiero agradecer la visita al estudio de CNN Chile, la entrevista en este día jueves 2 de enero. Decíamos 8 años de pena efectiva, pero se le descuentan el tiempo de la cautelar, que pasa ¿verdad? que en rigor son 5 años, más 3 son 8, pero tiene 1000 días de abono por arresto domiciliario. Perfecto, abogado. Muchas gracias. Que tenga una buena tarde. Gracias por la Que esté invitación. muy bien.